En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un programa presentado y dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada. Programa con la finalidad de edificar la Iglesia de Jesucristo, haciendo una exposición firme de la sana doctrina, tratando temas históricos, proféticos y escatológicos. Entendemos que ha llegado el tiempo de defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Filipenses 1:17: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde estaremos testificando del poder de la Escritura. Muy buenas, que Dios bendiga en esta hora a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla. Esto que tú oyes es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, Óscar Moreno, y mi compañero y hermano Walter Ahumada, y nos disponemos a compartir el Evangelio, la defensa del Evangelio a través de la exposición de las Escrituras. En esta próxima hora, para la gloria y la honra del Señor, queremos enviar pues un caluroso y fuerte abrazo a todos los hermanos y amigos que nos oyen y a los simpatizantes, y desearle bendiciones de parte de Dios. Quisiera darle la parte a nuestro hermano Walter para que él también salude a la audiencia en este momento. Hola a todos, un gusto estar junto a usted nuevamente y esperando que pasemos esta hora juntos, disfrutando en comunión de la preciosa y hermosa palabra de Dios que nos ha dejado para unirnos y para aprender más de Él y para aprender de la única verdad, que es Jesucristo. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Queremos también dejar el número del programa, el número de WhatsApp, por si alguien quiere tomar nota, para que lo apunte, para cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier llamada para la oración, lo que sea. Ahí estamos, el 655 85 7327. Lo voy a repetir, el 655 85 7327. Y bueno, y sin más, queremos adentrarnos en materia, como siempre. Aquí mi hermano Walter y yo siempre estamos buscando entrar en materia, y el tema hoy es, hermano Walter, sobre los testigos de Jehová. Amén. Queremos hablarle a la audiencia, a los hermanos y a los amigos de la organización, de ese grupo religioso que bueno, que ya casi todo el mundo los conoce, porque sí que es verdad que se han proliferado mucho, llamados, o diría yo en esta hora ya mal llamados, testigos de Jehová. Queremos hacer una serie, no sabemos a ciencia cierta si será martes y jueves o nos cogerá 2 semanas, pero queremos rebatir por la Escritura todo lo que esta organización desde el principio ha ido enseñando, ha ido, digamos, divulgando, ha ido promoviendo, y por ende pues al mismo tiempo ha ido confundiendo y distorsionando la verdad de Dios. Y son muchos los que han pertenecido y siguen perteneciendo a esa secta, diría yo, esa organización de corte herético. Pero queremos en esta hora no hablar nuestras palabras, ni nuestro comentario, ni nuestro, a lo mejor, hacer alusiones por nosotros mismos, sino queremos que sean las mismas Escrituras las que nos den a conocer la verdad, como siempre hacemos. Queremos testificar con el poder de la Escritura. Así que yo voy a pedir que mi hermano Walter, si quiere, lea la palabra allí. Vamos a adentrarnos en materia, como hemos dicho antes, en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio,
en el capítulo 18, versículo 22. Vamos a poner ese versículo para adentrarnos en lo que queremos compartir en esta hora. Deuteronomio 18, 22. Hermano Walter. Amén. Perdón. Sí. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. Voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias a ti, Dios, hoy estamos aquí compartiendo tu verdad. Amén. Y queremos en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu el que haga una defensa, Señor, de tu palabra, para verdaderamente dar a conocer el testimonio de Jesucristo. Nadie puede dar testimonio de ti si no te ha visto, Señor. Nosotros testificamos de ti porque por las Escrituras hemos conocido quién eres tú. Por eso te ruego ahora, Dios mío, por la audiencia presente, Señor, que si hay alguien que está en confusión, que tú lo traigas a la luz y a la claridad. Que si hay alguien, Dios mío, que de alguna forma no ha entendido todavía, tú quebrantes, Dios mío, los muros de su entendimiento y lo alumbres con el poder de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Desata tu gloria, Dios mío, por la exposición de las palabras, ya que ellas alumbran, Dios mío, nuestro entendimiento. Quiebra, Dios mío, toda herejía. Quiebra, Dios mío, toda falsa doctrina, Señor. Quiebra y rompe, Dios mío, con todo aquello que ha edificado, Dios mío, el enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú viniste a deshacer las obras del enemigo. Yo te ruego que tú deshagas ahora, Señor. Y si esta administración llegara a oídos, Dios mío, de alguien que está envuelto en esa maraña y esas redes, Dios mío, usa, Dios mío, tu palabra para liberar, Dios mío, para libertar, Dios mío, de toda doctrina perversa y diabólica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Huerta, vamos a darle un poco de recorrido al asunto, hablando de hechos históricos, ¿de acuerdo? Y yo quisiera que tú nos dieras un preliminar de cómo se formó la organización de los Testigos de Jehová, quién fue su fundador, a dónde digamos está fundamentada la doctrina de ellos, cuál es su autoridad, en qué basan su autoridad, su teología y bueno, y todo lo que es el movimiento de ellos. Danos así a grosso modo un avance. Bueno, fue fundada por un hombre llamado Carlos Tess Russell. Amén. ¿Vale? En 1884, ¿vale? Y él fue un hombre que en sus principios, por decirle, era pseudo cristiano, ¿vale? Por decirle algo. Sí, luego lo hablaremos. Él pertenecía a una congregación evangélica presbiteriana. Claro, claro. Entonces, él de muy joven, creo de edad 17, 18 años, un poco empezó a hacer estudios bíblicos, Ajá. ¿vale? Y con otros jóvenes, y hubo un pequeño problema, porque se empezaron a profundizar, digamos, en las profecías, ¿vale? La escatología, ¿no? Claro, escatología, empezaron a buscar, en pocas palabras, se fueron a lo complicado, a lo difícil. Ah. Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos da entendimiento de muchas cosas, pero igual personalmente tenemos que ir madurando a través de la Escritura, Ajá. como hijos de Dios. Amén. Y este hombre empezó a hacer todas esas cosas y empezó a estudiar y bueno, y sabemos lo que pasa cuando alguien que no está preparado para esto, en pocas palabras, la Biblia lo llama neófitos, ¿cierto? Tenemos que decir que la escatología, en términos teológicos, se le conoce como la ciencia o los estudios que hablan del último tiempo. Del último tiempo. De los tiempos finales, ¿vale? Y él movido por esa inquietud, ¿no, hermano Walter? Claro. Se metió a ese estudio de escatología. ¿Y qué pasó? Cuéntame, hermano Walter. Bueno, eso hoy en día igual yo creo que todos cuando llegamos a los caminos del Señor tenemos esa ansiedad de saber un poco, ¿cierto? Ese morbo que nos llama la atención. Amén. El problema es que ellos fueron y no tenían quien los guiase. La Biblia habla que tenemos que tener maestros, pastores, ¿cierto? Que nos puedan guiar. Ya
personas consolidadas y maduras en el Evangelio. Y pasó el tiempo y empezaron a crear esto, ¿cierto? Y empezaron a llamar a otra gente, hubo gente importante como jueces también que empezaron a entrar en este movimiento. Todos inquietados por la venida de Jesucristo. Sus principales preocupaciones son la venida del Señor, que iba a pasar en ese tiempo. Siempre estaba muy inquieto con esos acontecimientos, lo que iba a pasar a futuro, el día de mañana. Es algo lógico que cuando tú empiezas a hablar del futuro con propiedad y criterio, pues evidentemente muchos se turban. Y si empiezas a dar predicciones futuristas de corte negativo, como que venía Armagedón y todo lo que ello... Armagedón significa la batalla final, ¿no? Claro. No que signifique, sino que en el valle de Armagedón, o la batalla de Armagedón, dice la Biblia, en el valle de Meguido, va a ser la batalla final, evidentemente, y claro, ellos empezaron como a traer todas estas predicciones de corte apocalíptico, que nada más lejos de la verdad, eso va a ser así, ¿vale? Pero claro, la gente turbada pues empezó a escuchar estas predicciones, estas noticias, y ahí pues se ve que arrastró a un grupo de salida, ¿no? Y empezó a dejarse de llevar por los estudios proféticos y creo que estableció, ¿no? como una base el día de la venida de Cristo y el año. Claro. Eso y, bueno, otros temas también que ya veremos más adelante, que iba a llegar el final de la sociedad política como se conocía, el término también de la religión católica romana, de evangélica y un montón de cosas más. Y Russell publicó muchos tomos, ¿cierto? Torre dirigía la sociedad Atalaya, algunos nombres que tenía antes, hasta llegar a nombrarse Testigos de Jehová. Este hombre publicó muchos tomos que él, según él, eran estudios con los cuales era más fácil entender la palabra, ¿cierto? Sí, es como... Déjame que te lo intente de traducir, ¿no? Es como un término intermedio entre Dios y nosotros, ¿no? Estaban sus libros, ¿no? Claro. Era como más fácil allegarse a Dios si la gente leía la Atalaya. Claro, era un poco más complicado, porque él decía que era un poco imposible poder entender si no era a través de los escritos de él. Era más que eso, porque hoy en día igual hay algunos libros que uno puede leer y son muy buenos. La diferencia es que los libros que tenemos hoy en día están 100% basados en la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Estos libros no, está basado en su palabra, en sus notas, en lo que él creía. Él escribió 6 volúmenes, ¿verdad? Claro. Llamados El Atalaya, ¿no? Atalaya. ¿Y qué llegó a decir Russell acerca del Atalaya? Y en cuanto a la gente que lo leyese y quien no lo leyese. Bueno, que los que lo leían van a ser salvos, van a ser... recibirían la luz, ¿no? Claro, van a ser como el conocimiento. Y los que no lo leían... ¿Y si alguien dice que leía la Biblia sin leer sus volúmenes, qué es lo que dice Russell que pasaba? Era como... caer en un cierto peligro de quedar en oscuridad para siempre. Claro, en pocas palabras, ellos eran hasta el día de hoy, ¿cierto? Ellos dicen que ellos son la iglesia de Dios, la verdad, y los demás son todos del diablo. Eso es lo que ellos siempre dicen. Se reconocen como el profeta de Dios en la tierra, ¿no? Claro. Pero casi todos estos tienen una debilidad, que es en nuestro Señor Jesucristo. Todo, digamos, los testigos de Jehová y otros más que quizás vamos a ver más adelante, el problema que tienen ellos es Él, porque Él no puede ser burlado para nada. Sí, Creo que poco más adelante vamos a tocar el tema. Y este hombre, a través de todos los estudios que hizo, y empezó a llenar su ego, me imagino, no sé cómo llamarle, pero que realmente que fue un hombre que andaba de pueblo en pueblo vendiendo también cosas que sanaban, ¿cierto? No sé, una pastilla milagrosa, el agua que te da más vida o que te rejuvenecía y un montón de cosas. Y otros problemas que tenían también
personal él. Creo era un hombre que le gustaba casarse mucho, ¿no? Sí. Tenía muchas bodas, digamos, se casaba 2 o 3 veces, o sea, y eso no era legal en esos tiempos en Estados Unidos. Pero eso es algo que no es tan importante como lo que viene ahora. Por ejemplo, él predijo muchas cosas las cuales no fueron acertadas de ninguna manera. Por eso que en principio leíamos Deuteronomio 18:22. Voy a repetir lo que dice Deuteronomio 18:22. Dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, vamos por parte. Tenemos que decir que él fue inquietado a meterse a hacer cálculos escatológicos, y cuando hablamos de cálculo ya literalmente estamos hablando de cálculo, dándole partes también a cálculo numérico, Claro. donde se atrevió a decir que Jesucristo volvería a la tierra en el 1914 y según sus cálculos Cristo había regresado al mundo en forma espiritual en el 1874. Fíjate tú, y por tanto al amanecer del milenio tuvo lugar esa fecha. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Empezó a desarrollar supuestamente un plan divino en el que se atrevió a decir que Jesucristo volvería, ya como el Armagedón, ¿no?, en 1914. Fallo número 1, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Claro. Puede ser que el año lo sepamos, no se sabe. Podremos discernir exactamente el año, pues bueno, el tiempo sí lo vamos a conocer, dice la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que decir que sí nos hemos atrevido a hablar temas escatológicos y temas proféticos, porque para eso creemos que Dios nos ha puesto también, pero no con esa presunción, como dice aquí, ni hablando de fechas específicas, ni nada por el estilo. La palabra nos insta a que estemos atentos como los tiempos de Noé, ¿cierto? Van a vivir una época como esa, que estemos atentos a lo que pasa en ciertos lugares y cosas que salen en la Biblia, que tenemos que estar bien en hacerle, que estemos atentos a esas cosas. Es que este hombre cuando habló, está clarísimo que habló de su propia presunción, porque claro, en sí no habló de señales, sino él lo que hizo es que puso su mirada en otro señor a su bebé. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿vale? Dice que puso su mirada en otro señor llamado Guillermo Miller, que fue el que originó el movimiento adventista, oye lo que te digo, y fue el fundador del movimiento, de lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia de los adventistas del séptimo día, ¿vale? Los sabatistas. Este Guillermo Miller también se atrevió a hacer algo así. Lo que pasa es que Guillermo Miller fue más honesto y cuando vio que no sucedió absolutamente nada, el hombre reconoció que se había equivocado y se desapareció. ¿Me sigue? Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Se quedó levantada la organización. No estamos hablando ahora de los testigos de los adventistas, pero una señora llamada Elena White, esposa del señor White, ellos siguieron ese matrimonio, siguió adelante con la obra, ¿vale? Y Carlos Tasser, digamos que de alguna forma había quedado como embrujado por todo ese cálculo numérico, se atrevió a usar algo que ya había fallado antes, y él dijo, bueno, pero es que este hombre como que se ha equivocado en algo, y entonces él lo quiso mejorar queriendo añadir de lo suyo. Lo engañó Satanás. ¿Me sigue, hermano Huarte? Lo engañó, porque es así. ¿Y qué es lo que sucede? Dijo el día y el año en que Cristo venía. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que hemos leído aquí ahora. Si el profeta habla de su propio corazón o de su propia presunción y no se cumple, hay que desechar ya a ese profeta. Por lo menos en el sentido de que me dé a mí nada escatológico, nada profético. ¿Qué es lo que sucede? Que al equivocarse, y él había escrito ya incluso los 6 tomos de la Atalaya, al equivocarse, cambiaron la fecha, después ya la llevaron más adelante a 1925, después la volvieron a cambiar y la cambiaron como 3 o 4 veces. Y yo sé que esas son cosas que no le enseñan específicamente a la gente que entra en esa organización de los mal llamados testigos de Jehová. Pero queremos hablar con la audiencia
la base y el trasfondo de dónde viene todo esto y es el origen. O sea, así se originó lo que conocemos nosotros hoy como la organización o la religión o la iglesia, que ellos se hacen llamar también iglesia, de los testigos de Jehová. En su día no se llamaban testigos de Jehová, empezaron con otro nombre, se llamaba... Púlpito del Pueblo. Tuvieron varios nombres, uno de ellos era... Aurora Milenial, sí, Ruselismo. Tuvieron varios nombres. Ellos se consideraban el profeta de Dios en la tierra, pero el arpa de Dios, la torre de vigía, se han ido cambiando el nombre y ya al día de hoy están establecidos en lo que nosotros conocemos como los testigos de Jehová. Y entonces, pues, para compartir así a grosso modo con la audiencia el origen, ¿no?, de lo que son esta organización que tanto va arropando, pero arropa porque cogen a gente que no tiene conocimiento y les meten de su conocimiento errado que tienen espíritu de error, lo tenemos que decir, y porque el espíritu de error existe, hermano Walter, existe un espíritu que es espíritu de error, o sea, herético, error doctrinal. Yo tuve una experiencia con uno de los más ancianos, creo, ¿no? Los máximos de sus salones. Y Dios me habló a mi corazón. Ellos también se han caracterizado o se han hecho, digamos, un poco más famosos también por la costumbre de su actitud que ellos toman en cuanto a lo que son las transfusiones de sangre. ¿Tú qué me puedes decir acerca de eso, hermano Walter? Bueno, ellos prohíben la transfusión de sangre, porque como la Biblia nos prohíbe comer sangre, ¿cierto? De cierta forma. Sí, la palabra de Dios prohíbe el comer sangre, porque dice la Biblia que en la sangre está la vida, no es alimento. Claro. La función es dar vida. Entonces ellos, digamos, que hacen como una especie de regla de 3 simple, ¿no? Y dicen que si no se puede comer tampoco se puede transfundir. Pero esto ha traído mucho conflicto. Mucho gente que sus padres o hijos que sus padres son testigos de Jehová no han permitido que los médicos le hagan una transfusión y han fallecido. Pero nosotros sin duda que creemos también en lo mismo, que comer sangre, digamos, no es... Sí, porque es lo que dice la palabra. Lo demás no estamos de acuerdo, porque si tú puedes ayudar a alguien con la sangre que tú tienes, no tiene nada de malo, ¿me entiendes? De hecho, yo siempre creo en mi corazón y creo que compartir que la mayor transfusión de sangre que hemos hecho fue la de Jesucristo, que Amén. limpió todos nuestros pecados. Amén. ¿Me entiendes? A forma de poder verlo. Entonces, en esos casos no es malo. Por ejemplo, si tu hijo está enfermo y necesita una transfusión, o tu esposa, no pasa nada si le podemos hacer. Sí, señor. El poder de la vida está en la sangre, dice la palabra. Cuando tú das sangre, das vida. ¿Me sigue? Pero nunca será lo mismo comer sangre que transfundir sangre a la vena. Exacto. ¿Vale? Porque cuando tú la metes en vena, pues va a la vena. Pero cuando tú la metes por la boca y la inhieres, va al estómago. Y entonces ya no es ese el propósito con el cual Dios habló al pueblo de Israel diciendo que no comiesen sangre. Y ellos han hecho una mala interpretación de ese versículo y lo han torcido al punto de que, bueno, no sabemos al día de hoy cómo ellos brigan con esto, porque yo creo que eso está un poco más tranquilo el asunto con eso, pero ha habido mucho conflicto a lo largo de la historia. De la historia reciente, porque los testigos de Jehová tienen 100 y pico de años, tampoco tienen más. Pero yo quisiera decirle a la audiencia, en el libro de Primera de Juan, el apóstol Juan dijo, eran de nosotros, pero no estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Y eran hermanos que estaban allí, pero no eran. Entonces tuvieron que salir. Y de la misma forma sucede eso, o sea, Russell salió de nosotros. Russell sale de una iglesia presbiteriana evangélica. Russell conoció de las cosas de Dios después de la Reforma, donde ya se establecieron las iglesias presbiterianas. Se cree que el fundador de todo ese movimiento del presbiterianismo fue Calvino. Y a ese conocimiento le llegó a él por la iglesia protestante. ¿Me sigue? Y lo mismo le pasó a Guillermo Miller y le pasó a tantos que han salido. Le pasó a Joseph Smith, el fundador de los mormones. Y mira, hermano Huerte, mira cómo va esto. Los mormones tienen su religión y tienen su líder. Se llama Joseph Smith y tienen su libro
Aparte de la Mormón, Biblia, claro. aparte de la Biblia. Ese libro es el que supuestamente les da a ellos luz porque no se pueden allegar directamente a la Biblia, ¿ves? Para que tú veas cómo el Espíritu Santo no lo tienen. Si tuvieran el Espíritu Santo se allegarían tranquilamente a la Biblia, que es el que les revela la palabra. Entonces ellos necesitan el libro del Mormón para entender la Biblia y su líder, Joseph Smith. Si te vas al catolicismo romano, tienen lo mismo, tienen su líder, que es el Papa de Roma, ¿me sigue? Y tienen su libro, ellos tienen el catecismo de la Iglesia Católica, y el catecismo es lo que le dan a los niños cuando van a hacer la primera comunión, bueno, un resumen del catecismo, porque el catecismo es un libro muy grande y bastante gordo, que yo lo tengo y a veces lo leo para también adiestrarme en ese sentido. Pero hay un libro entre la Biblia y ellos está el catecismo. Ahora, si apuntamos a los ruselistas, en este caso, a los testigos de Jehová, sucede lo mismo. Ellos tienen un libro y sin ese libro no pueden allegarse de una forma libre a las escrituras. Tienen el atalaya. ¿Me sigue, hermano Walter? Amén. ¿Nosotros qué libro tenemos? La Biblia. Amén. No tenemos otro libro, no hay... Es verdad que hay muchos escritores que hacen comentarios en libros, pero nuestra base es la Biblia. ¿Y cómo que nosotros, por ejemplo, podemos llegarnos de una forma libre y entenderla? Por el Espíritu Santo. Pues el Señor mismo dijo que en Juan 14:26, el Consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que Él nos ha dicho. Amén. Pero también en 2 Pedro 1, 19 al 21, quiero leer un poco, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa es la clave. Entonces, cuando vamos a la Biblia, vemos que ella no es de interpretación Privada. pero tú ves que estas personas se apropian de esa interpretación porque la sacan ellos y ellos entonces tienen la patente. Claro. Entonces, cuando tú ves a un grupo religioso que tiene la patente de tu malo, porque si apuntan a un hombre, tú dices malo. Un hombre puede hablar la palabra de Dios y puede decir cosas tremendas de parte de Dios. Pero otra cosa es que venga otro hombre y respalde eso que dice, y viene otro hombre y respalda eso también, y se edifica como cuando un edificio se hace, se ponen un montón de ladrillos y va para arriba. Pues está el Espíritu Santo edificando. Ahora, un solo hombre que hace unos escritos y ya nadie más le puede añadir a eso ni quitar, y esa es la palabra, y nadie puede interpretar la Biblia sino a través de los escritos de ese hombre. Y aunque se equivoque, ¿no? Aunque él esté equivocado, pues no que se equivocó en cálculo. Acuérdate que después de su muerte hubo otro hombre que tomó el lugar. El juez Rutherford. Claro. ¿Y qué hizo él? Cambió las fechas. No, que se equivocó y corramos un poquito más allá. Y al final él también se equivocó. ¿Por qué? Porque no están hablando de parte de Dios, sino están hablando de su propio ego personal, de su propia... No, ya es el orgullo religioso manteniendo la organización con el brazo de carne. O sea, esto va para adelante. Claro. Y aquí esto podemos ver que una iglesia crezca, hablando ya de nosotros, no quiere que crezca o no crezca, no quiere decir nada, ¿me entiendes? Porque ellos crecían de una forma increíble. Tuvo un crecimiento, cualquiera puede decir, hay un avivamiento, ¿no? Sí. Pero no es así. Muchas veces, como tú dices, como es de carne, es del orgullo, atrae a la gente que está en eso, que está en su carne, que le gusta eso, que le atrae aquello, y no tanto lo espiritual. Porque cuando la palabra es del espíritu, esa palabra viene a ti, a tu corazón, y te llega y te penetra. ¿Me entiendes? Amén. Y esa duele porque no, eso no me agrada, cambio eso de ti, y tú no, cámbialo de ti. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso que la palabra es vida, pero es vida porque el Espíritu Santo la inspiró. Amén. Esa es una gran diferencia. Pues vamos a dejar la audiencia con una pausa musical, una alabanza de nuestro hermano Abel Zavala, y ahora vamos entonces a seguir y vamos a meternos todavía más en materia. Vamos a empezar a hablar doctrinalmente qué piensan o qué tienen establecido ellos doctrinalmente acerca del Padre, del Hijo,
acerca de los eventos futuros, acerca del Espíritu Santo, cómo tienen ellos establecido todo eso. Al infierno también. Amén, amén. Cierra tus ojos, por favor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro has sido tú,
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra del poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Di conmigo, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bien, seguimos aquí en sintonía, debatiendo el tema de Sara y de Agar, y como estábamos compartiendo fuera de micrófono, estos primeros hermanos de la iglesia de Galacia, estos primeros hermanos que recibieron este ataque, ellos quedaron embriagados y fascinados, como dice el apóstol. ¿Quién os fascinó? Hay otra versión que dice: ¿quién os embrujó a ustedes que corríais bien? Porque estamos hablando de que cuando tú te sometes a la ley, en este caso fue la ley de Moisés, pues ellos antepusieron la ley a Cristo. Entonces es como los mesiánicos del día de hoy, de los días de hoy, 20 siglos después, cuando tú hablas con ellos todo el tiempo es la Torá, dice, y todo el tiempo están con la Torá, la Torá, la Torá. El Shabbat, la circuncisión, unos sí, otros no, pero bueno, guardar Shabbat, las lunas nuevas, la alimentación pura, la alimentación impura, y ahí se quedan. ¿Por qué? Porque se han quedado esclavos de la Torá. Son hijos para esclavitud. Qué triste, porque bueno, si a ti te predican eso y tú entras ahí, vale, pero qué triste que habiendo estado en la gracia y la libertad con la que Cristo nos hizo libres, hayamos caído de esa gracia a la ley. La Biblia dice que el que se justifica por la ley, de la gracia ha caído. Y por la ley ningún ser humano, dice la Biblia, ninguno se podrá justificar a los ojos de Dios. Entonces, tenemos que mencionar primeramente eso, hermano Walter, que todavía en el siglo XXI hay ese movimiento de judaizar. Y yo entiendo que muchos se sientan cerca de Cristo, porque el mismo legalismo ha traído mucho mal a las vidas. Y esta gente acaba poniéndose una kipap, se pone un tallí, pone un candelabro con 7 brazos y enciende unas velas, y ven como a Cristo en la carne, no sé si tú me sigues, y eso los acerca de alguna forma más a Cristo. Claro, la Biblia dice en 2 Corintios 5:16 que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque nueva criatura somos, y las viejas cosas pasaron. Tenemos que buscar al Cristo resucitado. Amén. Al nuevo hombre. Por eso que Pablo tuvo esa revelación. Amén. A los demás apóstoles les costó mucho entender a Pablo. Les costó un poco, porque ellos lo conocieron en la carne. A pesar que vieron sus milagros, lo vieron resucitado, todo.
Pero Pablo tuvo una revelación especial del Señor, el cual le reveló todo lo que él sabía de la palabra de Dios. Se reveló que todo aquello era un reflejo de que lo que iba a pasar con Cristo, y demostró esa realidad tremenda. Y Pablo quedó encantado con lo que Cristo le enseñó y empezó a predicar a los gentiles. Y vemos acá en Gálatas cómo él se movía por todos sitios, hacia allá, hacia acá. Y eso fue lo que hizo Cristo resucitado. Es tremendo la intimidad que tuvo Pablo con el Señor. Y eso es lo que necesitamos, tener esa intimidad. Por eso nosotros, así como Pablo, no lo vimos al Señor, no lo conocimos en la carne, ¿me entiendes? Amén. Pero el Espíritu Santo es como que nos transporta. Amén. Y lo vemos, yo digo, yo creo. La gente, pero ¿cómo? Esta gente está loca de Cristo, que vino en un madero, ¿qué pasa? Judío. Yo creo. Porque el Espíritu Santo me da ese testimonio. Y no necesito ir a la Tierra Santa, que si alguien quiere ir, que vaya. Yo, si pudiese ir, yo iría, ¿me entiendes? Pero yo necesito ir allá, no necesito ver nada, yo creo. Aunque yo viva en otro lugar, yo creo en Jesús. Amén. Sé que vivió, sé que caminó en esta tierra, sé que falleció, sé que murió por los pecados de todos los hombres, porque el Espíritu Santo es el que me convence. Es la ley de Cristo que está puesta en mí en ser ahora. Por eso que yo creo. ¿Me entiendes? La ley de vida en Cristo. Amén. Pero también tenemos otro sistema, que es el que se forma en las iglesias. Y es esa ley de cuando hacemos del hombre una ley. Y no podemos ir a Cristo sin pasar por el hombre. ¿Vale? Y como dicen por ahí, a buen entendedor sobran las palabras, ¿no? Pocas palabras. Cuando hacemos de la doctrina una ley, y esta es la doctrina, la santa doctrina, y entonces si no caminamos en esa doctrina parece que nadie puede ir a Cristo. Entonces ya eso se hace ley en nosotros. Por eso es que no entendemos que nadie pueda tener a Cristo o la libertad de Cristo sin que ande en esa doctrina. Y eso, claro, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago del hombre una ley, entiendo que es imposible que los hombres sean libres y estén bajo el pacto de la gracia si no están bajo el hombre en el que yo creo que es el ungido, el elegido, el colocado por Dios. Porque he hecho una ley. ¿Me entiende, hermano Walter? Amén. Eso es como algo que se atraviesa ahí y dice, si no se pasa por aquí, no hay nada que hacer. Si hago de la doctrina una ley, hermano Walter, todo aquel que no anda conforme a esa santa doctrina es que yo no recibo que tiene libertad ni que es libre en Cristo. Por eso es que me llego a burlar como yo hice en su día. Y por eso es como aquí dice que de la misma forma que Ismael se burlaba de Isaac, porque ahí lo dice en el versículo 29, ¿no? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, también ahora. Pues ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el de la esclava como el de la libre. Entonces había una persecución de Ismael a Isaac. Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac, conocía todo lo que Abraham su padre le había revelado, y él se creía que él era el escogido y había, digamos, como una ventaja en edad, en conocimiento y en muchas cosas. Y él no sabía que legítimamente él era hijo de una esclava. Y eso es lo que sucede en los días de hoy. En los días de hoy hay iglesias que crecen, que aparentan que tienen mucho fruto, que aparentan mucha organización, aparentan mucho normativa, mucho porte, todo. Pero no saben, y literalmente que no saben, que están bajo esclavitud. Y menosprecian a otras que no tienen el mismo corte que ellas. ¿Me sigue? Amén. Porque claro, las que son según la libre van en otro orden, en la guianza del Espíritu, lo cual la carne no puede entenderlo, porque la carne es, como dicen por ahí, sota, caballo y rey, va todo cuadriculado, y si me sacas de ahí me descuadro. ¿Me sigue o no? Entonces, cuando se hace del hombre una ley, cuando se hace una doctrina, cuando hago de mi iglesia, acuérdate cuando Juan y Jacobo le dicen al Señor, Señor, ahí había uno que estaba predicando en tu nombre, pero lo hemos mandado a callar porque no nos sigue a nosotros. ¿Ves? Ya estaban ellos estableciendo, ¿no? Estableciendo su propia congregación, ¿no? Ahí va. Las 12. No anda con nosotros, y como no anda con nosotros no puede predicar de ti. Jesús dijo, no, imposible. Imposible que predique de mí y que no sea de los nuestros. ¿Cómo? Eso no puede ser, no anda con nosotros. Bueno, si no anda con nosotros, ¿qué pasa? Es que nosotros lo queremos todo, que esté todo controlado por nosotros. No le queremos dejar el control a Dios. Por eso es que el pacto de la gracia le da el control a Dios. Y cuando Dios tiene el control, pues la gloria se la lleva a Cristo.
el grande es Cristo. Nosotros los hombres quedamos en segundo lugar, quedamos relegados, nuestro nombre no se menciona, no somos nada, y eso no puede ser. Tú comprendes, ¿no? Como dice acá Oscar, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces, eso lo pasa como seres humanos. Muchas veces queremos tener el control, queremos tener todo a la vista, que esté ahí cerca nuestro para controlar, para mover todo y apretar los botones que correspondan para nosotros llevarnos la gloria. Claro. Pero la gloria es de Cristo. Amén. Todo es de Cristo, como tú mencionabas. Eso hace la gracia. La gracia, a pesar que Dios me usa para hacer muchas cosas, yo digo, no, la gloria es de Dios. Yo no he hecho nada, yo simplemente estoy acá porque Él me ha puesto en este lugar específico para servirle a Él y llevar el mensaje de la gracia a los que no le conocen. Y ya está. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestra carne sea elevada a un sitio que sea un poco más que la gracia, ¿me entiendes? Como que quiere ser elevada, no, que yo, mira, como lo que hacía Sara. Sara quiso ser como su señora, quiso Agar. Agar quiso ser como Sara. Y eso es lo que pasa hoy en día. Los legalistas modernos quieren ponerse sobre la ley. ¿Cómo hacer que ese hermano haga tal cosa? ¿Cómo hacer que eso no? Claro, porque esos hermanos están siendo libres y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos no pueden concebir como el hijo mayor del hijo pródigo, no pueden concebir cómo Dios está usando ese, mira cómo lo usa, no, eso no es posible. Y se empiezan a encegar porque las leyes humanas enceguecen. Claro. Enceguecen. Cuando tú estableces tu justicia, o la justicia mejor dicho, como el estándar de tu propia justicia, entonces que caes en ceguera. Claro. Por eso es que Israel dice en la Biblia que buscando una justicia conforme a la ley no la encontraron. Sin embargo, los gentiles, en vez de buscarla conforme a la ley, la encontraron conforme a la gracia y ellos sí la alcanzaron. ¿Por qué? Porque cuando tú te das a la tarea de establecer tú lo que es justo y lo que no, al final acabas estableciendo tú mismo estableces un propio estándar. Pero sin darte cuenta te justificas conforme a tu propia justicia. Mientras que la justicia que viene de Dios, ¿me sigue? La que viene de Dios, como dice el apóstol Pablo, es la que Cristo te imputa por pura gracia. Y ahí entonces queda anulado todos tus méritos, porque Pablo le dice a los filipenses, yo soy judío, hebreo de hebreo, conforme a la ley pues fui circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, celoso como nadie de la Torá, conforme al celo era perseguidor. O sea, era alguien impresionante, más sin embargo, cuando eso, él lo puso a la altura de la justicia de Cristo, se vio que eso no llegaba a la justicia de Cristo ni, como dicen que, ni a la suela. Entonces él dijo, yo prefiero coger todo este currículum y tirarlo a la basura. Y esperar en la justicia que Cristo me imputa, que es la justicia que viene por la fe. Cuando tú esperas que Cristo te justifique y no haces nada, ahí es cuando sientes la presencia, la persona del Espíritu Santo respaldando tu espíritu, diciéndote, tú eres hijo mío por pura gracia. Yo te absorbo, te afilias a mí, te recibo como hijo en adopción. Amén. Y ahí uno siente esa gracia, esa gloria, ese traje de colores. Te sientes único delante de Dios por nada, no has hecho nada, has creído, porque Jesucristo ha ganado eso para ti. Y eso te lleva a un nivel de gratitud, de alegría y de gozo, donde siendo nada, ¿vale? Lo tienes todo. Amén. La ley del monte que fue en el monte Sinaí es una ley tan perfecta que representa en cierta forma a Dios mismo en su esencia. Amén. ¿Cierto? Por ende, el único que era capaz de cumplir eso era Dios mismo. Claro, porque la ley define la santidad y la moral de Dios absoluta. Era Dios mismo, por eso Cristo vino y la cumplió a cabalidad. Claro. La ley nunca fue el fin de salvar a las personas, simplemente fue en el pueblo de Israel, era de tenerlo, ¿cierto?, cerca de Dios, porque Dios lo ha apartado para ellos. ¿Me entiendes? Amén. Lo aparta, Dios también nos aparta a nosotros. Entonces la ley cumple, nos atrae desde afuera hacia Cristo, nos pone ahí la ley, para llevarnos a la gracia. Y eso que la gente no puede entender. Y siguen ocupando la ley para seguir a la gente teniéndolo ahí en control, controlando a la gente. No quedas hasta acá, tú no vayas para allá. Porque cuando uno está libre en Cristo, como dice aquí un poco más adelante, uno a donde vaya es libre. Y claro, sabe quién es, sabe que es hijo de Dios. Sabe que tiene que cómo comportarse, sabe cómo tiene que actuar. Porque Cristo ya lo ha hecho libre de todas aquellas cosas que lo tenían
prisionero cuando estaba en el mundo lejos de Dios. Cuando nosotros hablamos de ley, hermano Walter, estamos hablando de un sistema de imponer, imposición. No quiere decir que no haya ley, que no creamos en la ley, que no amamos la ley o que no la guardamos, la amamos y hacemos todo eso. De hecho, la ley es pura y perfecta. Y es buena y es santa. Es buenísima. Pero cuando hablamos de imponer, eso es lo que trae peso. Y si esa imposición la sujetamos directamente proporcional a la salvación, que es lo que nosotros hablábamos en el último programa, ahí es donde está el error. O sea, la ley no puede bien quitarme la salvación porque yo haga o deje de hacer. Yo la guardo para perfeccionarme en santificación. ¿Me entienden? ¿No? Sabiendo que la obediencia a la verdad, como dice 1 de Pedro 1:22, purificará vuestras almas. Y en esa obediencia es donde somos depurados y santificados. Pero nunca alcanzaremos la perfección, porque la perfección es cuando venga la glorificación en aquel día donde la gloria de Dios nos absorberá. Amén. La resurrección se efectuará en nosotros. Hasta ese día no seremos perfectos, entonces estaremos en imperfección y tenemos que ser honestos. No vamos a ser perfectos 100%. Entonces, si no vamos a ser perfectos, estamos siempre en un proceso. ¿Me sigue? Y entonces cuando Dios nos aceptará, ya nos ha aceptado. Así es, porque la aceptación no vendrá luego de que yo cumpla la ley. La aceptación ha venido ya porque Cristo cumplió la ley por mí. Amén. ¿Me sigue? Amén. Entonces, mira lo que dice, porque ya el tiempo avanza. Pero mira lo que dice aquí en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5. Por eso, entonces el apóstol les exhorta y le dice: estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis de nuevo sujetos al yugo de esclavitud. Y mira lo que dice en el versículo 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y es que eso es una verdad, hermano. O sea, cuando empezamos a querer estar a un nivel espiritual y creamos un estándar que no existe, lo creamos nosotros, ya sea en el nivel que sea, unos con unas cosas, otros con otras, pero todo es normativa. Por imposición creamos un estándar que no existe, nosotros lo ponemos. Ahora ya ese nivel está puesto. Y ahora el que no está a ese nivel se siente menos, al punto que se siente desechado y se siente condenado. Por eso vienen las divisiones en las iglesias, por las diferencias de estándares espirituales, que los crean los mismos hombres. En este caso fueron los circuncidantes con la circuncisión. Nosotros hoy podríamos hablar de muchos estándares, pero no queremos entrar ahí. Ahora mira lo que dice al final del capítulo 5, el apóstol Pablo, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. ¿Te has dado cuenta, hermano Walter? Mira cómo lo dice: todos los que quieren agradar en la carne os obligan. Ahí es donde viene el problema. Cuando nos obligan, cuando yo me siento obligado porque un hombre me dice algo, una vez que yo he sido justificado y he recibido el testimonio del Espíritu a mi espíritu diciendo que yo soy hijo de Dios, he recibido esa afiliación, esa adopción en Cristo por medio de la fe en su sacrificio y sus méritos, después soy obligado a hacer o dejar de hacer. Ahí es donde viene el problema. Si yo me someto a eso, quedo como embriagado y hechizado, y ya me enrean en un pacto de ley. ¿Qué es lo que sucede? De la gracia caigo. Ahí lo dice: los que por las obras os justificáis, de la gracia lo he caído. Y una persona que cae de la gracia sabe lo que ocurre, que siempre está sujeto a tener que obrar continuamente. O sea, tiene que estar cotizando. Tiene que estar cotizando conforme a la carne para sentirse justificado. Y si no cotiza, ¿qué pasa? Pues sabe que después no va a recibir el salario. Así sucede en la seguridad social de aquí, en la humanidad nuestra y en la carne, ¿no? Tienes que cotizar para que cuando te jubiles tengas un salario. Por lo mismo sucede en el plano espiritual. Como te enreden ahí, estás cotizando, y no estás cotizando en la Jerusalén de arriba, en la que es nuestra madre, en la gracia, en Sara, no. Estás cotizando en la de esclavitud. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro en esta hora. ¿A dónde yo estoy cotizando? ¿Estoy cotizando obras de justicia que glorifican a Dios? Estoy cotizando para la gloria de Dios, donde un día recibiré recompensa si Dios me la quiere dar, y si no, me gozaré en Él. Porque aquí el apóstol dice
que esta gente les obligaban a circuncidarse. Pero ¿qué pasa? Pero ellos no querían recibir persecución a causa de la cruz. Cuando tú predicas la cruz, ¿cómo te persiguen? ¿Por qué? Porque predicar la cruz es predicar que todo está acabado, que todo está hecho en Jesucristo. Y ahí los religiosos dicen, no. La ley dice, no, lo estás poniendo muy fácil. Esto hay que añadirle más peso. Esto hay que meterle más carga al pueblo. ¿Ves? Entonces te persiguen. Y todo aquel que predica la cruz recibe persecución. ¿Por qué? Porque la cruz significa que es suficiente lo que Cristo ha hecho. Y el diablo eso no lo quiere. Ni los religiosos. Por eso no hay que callar cuando los religiosos o los que quieren poner peso sobre las personas, los legalistas de este tiempo, quieren ponerse a nivel de la gracia. Porque así como fue expulsado Agar con su hijo, también nosotros no podemos callar. Con amor le decimos las cosas. Claro, hay ciertas cosas con amor, pero hay que expulsarlo de nuestra vida. Porque no corresponde, no es imposible que queramos hacer algo que Dios ha puesto desde la eternidad pasada, que es la gracia, el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y ellos quieran sus creencias o sus costumbres o por llevarse la vanagloria ponerlo al mismo nivel. No se puede. Nos dice en el versículo 30, hermano Huarte, y ya con esto vamos a ir cerrando. Gloria a Dios, dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. De manera, hermano, que no somos de la esclava, sino de la libre. Entonces yo pregunto, si hay algún hermano que está en esta condición, yo estuve un día, tú también, seguro que muchos de los que nos están escuchando también. ¿Qué dice la Escritura? Abraham tuvo que pagar un precio si quiso que Dios siguiera el proyecto de Dios con él. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que sacar a su hijo del campamento. A todos los efectos, él le veía como hijo. Y tuvo que sacar también a Agar. ¿Por qué? Porque ellos se enaltecieron y se envanecieron en el campamento y quisieron, como tú has dicho, estar a la altura de la gracia. O sea, es ese prototipo de creyente en Jesucristo que quiere la gloria de Dios, que quiere reconocimiento, que quiere mérito, porque todos aquellos que estamos bajo ley o estamos en un sistema de ley, lo que estamos haciendo es obrando en la carne y eso te da mérito. Eso es como una empresa, un sistema piramidal. Y los que llegan abajo se tienen que someter a los que han llegado primero, y hay una antigüedad, como en la mili en su tiempo, y así va todo. Y Dios dice, no, hay que echar fuera, hay que circuncidar todo este sistema, esto hay que meterle cuchilla. Y a partir de ahora, ¿cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo lo hacemos? El que quiera ser el mayor, o el mayor establecido ahí, hágase el menor. Y si quieren hacer una pirámide, háganla al revés, porque Cristo, siendo el más grande, se hizo el más pequeño. Amén. Y establezcamos ahora un nuevo sistema conforme a la gracia. Con lo que tú hablabas sobre eso, que estar fuera, muchas veces nosotros estamos en las congregaciones, en la iglesia, y ya no hacemos parte, somos familia con la iglesia, pero cuando empiezan a subir estas cosas, es necesario que nosotros nos apartemos muchas veces, ¿entiendes? Que nos alejemos, que cortemos esa relación. Cuesta. Sí. Con mi esposa lo hicimos, de mucho tiempo estábamos en una iglesia. Ella por años, yo llevaba 4, ella llevaba como 10 años ya. Duele mucho, pero cuando lo hicimos, créanme que después me sentí libre y pude aceptar, reconocer la gracia de Cristo. Aceptarlo no por imposiciones o no por metodologías humanas, sino que por el Espíritu Santo. Eso que habían pensado en mí mismo y recibió era tan glorioso y grande. En un año, 2 años se me fue pesado seguir todas las cosas que me imponían. Pero cuando he salido de ahí, he vuelto a sentir el Espíritu Santo. La libertad. De no hacer lo que yo no me salí para hacer lo que yo quisiera, sino me salí para hacer la voluntad de Dios. Bueno, y aquí estoy, lejos de mi país, haciendo la voluntad de Dios. Por eso que es importante. Dice que donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Uno tiene que sentir esos bríos, esa libertad gloriosa. Amén. De los hijos de Dios. Tiene que sentir el testimonio del Espíritu Santo, tu Espíritu, diciéndote todos los días, tú eres mi hijo. Y eso muchos lo han dejado de escuchar. Así que, bueno, hermano Huerta, el tiempo nos ha alcanzado. Así que nos despedimos. Bueno, un gusto haber estado junto a ustedes, un programa más, y espero que haya sido de edificación para su vida. Dios les bendiga mucho. Amén. Vamos a repetir el número de WhatsApp del programa,
para que los hermanos y amigos, si quieren tomar nota, lo puedan hacer en su móvil o en cualquier otro sitio. Amén. Y el número es el 655-85-7327. 655-85-7327. Amén. Y bueno, nosotros emplazamos a la audiencia para una próxima emisión de este programa, si así Dios lo permite. Así que un saludo y que Dios les bendiga. Damos comienzo al programa